Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés disfrutando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo de mi parte, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. En la vida, todos enfrentamos gigantes, es decir, desafíos que parecen insuperables, miedos que nos abruman, paralizan o circunstancias que nos atormentan. Estos gigantes pueden tomar muchas formas: problemas financieros, enfermedades, relaciones rotas, adicciones o incluso luchas internas como la duda, la inseguridad o el temor al fracaso. Aunque estos gigantes puedan parecer invencibles, como creyentes tenemos la certeza de que no estamos solos en esta batalla. Dios está con nosotros y Él nos da las herramientas necesarias para enfrentar y derribar cualquier gigante que se interponga en nuestro camino. En la vida cristiana, los gigantes representan aquellos obstáculos, miedos, desafíos o enemigos que parecen insuperables. Estos gigantes pueden ser también problemas financieros, enfermedades, adicciones o incluso nuestras propias luchas internas como la duda o el temor. En la Biblia encontramos un relato interesante en 1 de Samuel capítulo 17, donde David enfrenta al gigante Goliat. Este pasaje nos enseña que aunque los gigantes parezcan invencibles, con Dios de nuestro lado podemos derribarlos. Muchas veces los gigantes no solo son externos, sino que también pueden ser internos. A veces nuestros mayores enemigos son nuestros propios pensamientos, inseguridades y pecados. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 12, Pablo nos recuerda: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos gigantes espirituales requieren una perspectiva divina para ser derribados. David, un joven pastor, enfrentó a Goliat con solo una honda y 5 piedras. Lo que distinguió no fue su fuerza física, sino su fe inquebrantable en Dios. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 45, David declara: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David confió en que Dios lo respaldaría y esa fue la clave para su victoria. Cuando enfrentamos gigantes, es fácil enfocarnos en su tamaño y su poder. Podemos sentirnos incluso pequeños e indefensos, como si no tuviéramos ninguna posibilidad de vencer. Sin embargo, la clave para derribar gigantes está en cambiar nuestra perspectiva. En lugar de verlos desde nuestra limitada visión humana, debemos verlos desde la perspectiva de Dios. El más grande que cualquier problema o desafío que podamos enfrentar, cuando miramos a nuestros gigantes a través de los ojos de la fe, podemos ver que no son tan grandes como parecen. Cuando enfrentamos gigantes, es fácil enfocarnos en el miedo y el temor. Sin embargo, David no miró a Goliat desde una perspectiva humana, sino desde la perspectiva de Dios. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 26, David pregunta: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David vio a Goliat como un enemigo de Dios, no solo como su enemigo personal.
Esta perspectiva lo llevó a actuar con valentía, fe y esperanza. La fe es nuestra arma contra los gigantes. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. David no confió en su propia habilidad, sino en la promesa de Dios. Su fe lo llevó a actuar incluso cuando todos a su alrededor dudaban. La fe nos permite ver más allá de las circunstancias y confiar en que Dios actuará a nuestro favor. Antes de enfrentar a Goliat, David había sido fiel en las tareas más pequeñas, como cuidar las ovejas de su padre. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 34 al 37, David recuerda cómo Dios lo libró de un león y un oso mientras pastoreaba. Estas experiencias lo prepararon para enfrentar a Goliat. A veces, Dios nos prepara en lo pequeño para enfrentar lo grande. Cada desafío que podamos superar fortalece a los más grandes que aún están por venir. La fe es esa herramienta que Dios nos da para pelear esa batalla contra los gigantes. No se trata de creer en nuestras propias fuerzas, sino de confiar plenamente en el poder y la fidelidad de Dios. La fe nos permite avanzar incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Es la certeza de que Dios está con nosotros y que Él actuará a nuestro favor. Cuando enfrentamos gigantes, debemos recordar que nuestra fe no está puesta en nuestras habilidades, sino en el Dios que hace lo imposible. Cuando Saúl le ofreció a David su armadura, David la rechazó porque no era su estilo de lucha. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 39, David dice: «No puedo andar con esto porque nunca lo he probado». David sabía quién era y cómo Dios lo había equipado. De la misma manera, debemos recordar nuestra identidad en Cristo y no intentar ser alguien que no somos. Dios nos ha dado herramientas únicas para enfrentar nuestros propios gigantes. En el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18, Pablo nos exhorta: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es esencial para derribar gigantes. A través de la oración nos conectamos con el poder de Dios y recibimos la guía y la fuerza que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. A menudo, Dios nos prepara para enfrentar gigantes a través de las pequeñas batallas que libramos en la vida cotidiana. Estas experiencias, aunque parezcan insignificantes, son oportunidades para desarrollar nuestra fe, nuestra resistencia y también nuestra confianza en Dios. Cada desafío que superamos nos fortalece y nos prepara para los gigantes que están por venir. Debemos ser fieles en lo pequeño porque es en esas pequeñas victorias donde aprendemos a confiar en Dios para las batallas más grandes. En el libro de Efesios capítulo 6 versículo 13 al 17, Pablo describe la armadura de Dios, que incluye el escudo de la fe, la espada del Espíritu, que también es la palabra de Dios, y el yelmo de la salvación. Esta armadura nos protege y nos equipa para la batalla espiritual. Cuando enfrentamos gigantes, debemos vestirnos con esta armadura para estar preparados y firmes contra las estrategias del enemigo. David no enfrentó a Goliat completamente solo. Tenía el apoyo de su pueblo, aunque muchos dudaban de él. En la vida cristiana, la comunidad es esencial.
En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 24 y 25, se nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando enfrentamos gigantes, el apoyo de quienes nos rodean puede ser un recordatorio de que no estamos solos. Cuando enfrentamos gigantes, es importante recordar quiénes somos en Cristo. No somos víctimas indefensas, somos hijos e hijas del Dios Altísimo, equipados con su poder y su autoridad. Nuestra identidad en Cristo nos da la confianza para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que Él está con nosotros. No necesitamos depender de nuestras propias fuerzas, porque tenemos acceso al poder de Dios que obra en nosotros. Recordar nuestra identidad en Cristo nos ayuda a mantenernos firmes en medio de la batalla. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, Pablo declara: Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria sobre nuestros gigantes no depende de nuestra fuerza, sino la obra que hay en Cristo en la cruz y con nosotros. Él ya ha derrotado al enemigo y nosotros podemos caminar en esa victoria. Nuestra fe en Cristo nos asegura que aunque los gigantes parezcan grandes, ya han sido derrotados por la fe que tenemos en Dios. Derribar gigantes no siempre es un proceso rápido. A veces requiere perseverancia y paciencia. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, se nos dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que aman. La perseverancia nos permite mantenernos firmes incluso cuando la batalla parece interminable. La oración es nuestra herramienta esencial en nuestra lucha contra los gigantes. A través de la oración nos conectamos con el poder de Dios y recibimos la guía y la fuerza que necesitamos para enfrentar cualquier desafío. La oración no es solo un acto de petición o de pedir o de reclamar, sino también de alineación con la voluntad de Dios. Cuando oramos, nos sometemos a su dirección y reconocemos que Él es quien pelea nuestras batallas. La oración nos mantiene enfocados en Dios y nos recuerda que Él es nuestra fuente de victoria. La palabra de Dios es nuestra espada en la batalla espiritual. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, se describe como viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cuando enfrentamos gigantes, debemos aferrarnos a las promesas de Dios y declararlas sobre nuestras circunstancias. La palabra de Dios nos da la verdad que necesitamos para combatir las mentiras del enemigo. Aunque los gigantes parezcan invencibles, debemos recordar que Dios es soberano. En el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 31, se nos dice: El caballo se alista para el día de la batalla, mas de Jehová es la victoria. Nuestra confianza no está en nuestras habilidades, sino en el poder de Dios. Él es quien pelea nuestras batallas y nos da la victoria. Cuando David derribó a Goliat, no solo ganó una batalla personal, sino que también inspiró a todo Israel a confiar en Dios. Nuestras victorias sobre los gigantes pueden ser un testimonio para otras personas. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, se nos dice que los creyentes vencen por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Nuestras historias de victoria pueden animar a otros a confiar en Dios. Derribar gigantes no siempre es un proceso rápido.
A veces la batalla puede ser larga y agotadora. En esos momentos, la perseverancia es clave. Debemos mantenernos firmes, confiando en que Dios está obrando, incluso cuando no podemos ver los resultados inmediatos. La perseverancia nos enseña a depender más de Dios y a confiar en su tiempo perfecto. Cada paso que damos en fe, por pequeño que parezca, nos acerca cada vez más a la victoria. Después de derribar a Goliat, David no se atribuyó el mérito a sí mismo, sino que dio la gloria a Dios. En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 47, David declara: «Y sabrá toda esta congregación que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla». La humildad nos recuerda que toda victoria viene de Dios y que debemos darle a Él toda la gloria. La alabanza también es otra herramienta en la batalla espiritual. En 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 22, vemos cómo el pueblo de Judá derrotó a sus enemigos al alabar a Dios. La alabanza cambia nuestra perspectiva y nos recuerda el poder y la grandeza de Dios. Cuando enfrentamos gigantes, la alabanza nos ayuda a enfocarnos en Dios y no en nuestros propios problemas. La palabra de Dios es nuestra espada en la batalla espiritual. Nos da la verdad que necesitamos para combatir las mentiras del enemigo y nos recuerda las promesas de Dios. Cuando enfrentamos gigantes, debemos aferrarnos a las Escrituras y declarar sus verdades sobre nuestras circunstancias. La palabra de Dios es viva y eficaz y tiene el poder de transformar nuestra mente y nuestro corazón. Meditar en ella nos da la fortaleza y la claridad que necesitamos para seguir adelante. A veces, los gigantes en nuestra vida pueden ser el resultado de heridas no sanadas o la falta de perdón. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 14 y 15, Jesús nos enseña que si perdonamos a otros, Dios también nos perdonará a nosotros. El perdón nos libera de la carga del resentimiento y nos permite avanzar en la libertad. Derribar gigantes muy frecuentemente comienza con sanar nuestro corazón. En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 20, Jesús dice: «Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible». La fe, incluso pequeña, tiene el poder de mover montañas y derribar gigantes. Nuestra confianza en Dios nos permite creer que Él puede hacer todo lo que parece imposible. David obedeció a Dios al enfrentar a Goliat, incluso cuando otros dudaban. En 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, se nos dice: «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros». La obediencia a Dios es clave para derribar gigantes. Cuando seguimos sus instrucciones, podemos estar seguros de que Él nos guiará a la victoria segura. Aunque los gigantes parezcan invencibles, debemos recordar que Dios es soberano. Él está en control de todas las cosas y nada escapa a su poder. Nuestra confianza no está en nuestras habilidades, sino en el poder de Dios. Él es quien pelea nuestras batallas y nos da la victoria. Cuando enfrentamos gigantes, podemos descansar en la certeza de que Dios tiene un plan perfecto y que Él obrará para nuestro bien. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, se nos promete: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús».
Aunque estemos en medio de una batalla, podemos experimentar la paz de Dios, esa paz que nos permite mantener la calma y la confianza sabiendo que Él está con nosotros. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se nos exhorta: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La gratitud nos ayuda a mantener una actitud positiva incluso en medio de los desafíos. Cuando damos gracias, reconocemos que Dios está obrando incluso cuando no podemos ver los resultados. La fe de David tampoco fue pasiva. Actuó al enfrentar a Goliat. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, se nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Nuestra fe debe llevarnos a actuar, a dar pasos concretos hacia la victoria, sabiendo que la fe actúa para derribar gigantes. Cuando derribamos gigantes, nuestras victorias se convierten en un testimonio para otros. Nuestras historias de fe y superación pueden inspirar a otros a confiar en Dios y a enfrentar sus propios gigantes. Cada victoria que logramos no es solo para nuestro beneficio personal, sino también para la gloria de Dios y el fortalecimiento de la comunidad. Nuestras luchas y triunfos pueden ser un faro de esperanza para quienes están pasando por momentos difíciles. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6, Dios nos promete: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. La presencia de Dios es nuestra garantía de victoria. No importa cuán grande sea el gigante, Dios está con nosotros. Los gigantes en nuestra vida pueden parecer abrumadores, pero con Dios de nuestro lado podemos derribarlos. Como David, debemos enfrentar nuestros gigantes con fe, confiando en que Dios nos dará la victoria. Que siempre podamos recordar que la batalla es del Señor y que Él ya ha ganado la guerra. Con fe y obediencia podemos derribar cualquier gigante que se interponga en nuestro camino. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón humilde, reconociendo que en mi vida hay gigantes que parecen insuperables. Sé que aunque estos desafíos son grandes, tú eres más grande que cualquier problema, miedo o circunstancia que pueda enfrentar. Por eso, hoy elevo mi voz en oración, confiando en que tú estás conmigo y que me darás la fuerza y la sabiduría para derribar estos gigantes. Señor, te pido que me ayudes a ver estos gigantes desde tu perspectiva. A veces me siento abrumado por su tamaño y poder, pero sé que tú eres el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Ayúdame a recordar que contigo de mi lado no hay gigante que pueda resistirse. Que mi fe sea más fuerte que mis miedos y mi confianza en ti sea inquebrantable. Jesús, tú fuiste el ejemplo perfecto de cómo enfrentar los desafíos con fe y valentía. Aunque enfrentaste la cruz, confiaste en el plan del Padre y saliste victorioso. Hoy te pido que me des esa misma valentía y fe para enfrentar mis propios gigantes. Que yo pueda confiar en que tú estás conmigo en cada paso del camino, guiándome y dándome victoria. Espíritu Santo, te pido que me guíes en esta batalla. Renueva mi mente y mi corazón para que pueda ver las cosas desde tu perspectiva. Dame la claridad para discernir tu voz en medio de la confusión y la valentía para seguir tus instrucciones. Lléname de tu paz que sobrepasa todo entendimiento para que pueda mantener la calma y la confianza
incluso cuando las circunstancias parezcan abrumadoras. Padre, te pido que me des la perseverancia necesaria para no rendirme. Sé que derribar gigantes no siempre es un proceso rápido y que a veces la batalla puede ser larga y agotadora, pero confío en que tú estás obrando en mí incluso cuando no puedo ver los resultados inmediatos. Ayúdame a mantener mi mirada puesta en ti y a confiar en que estás haciendo algo hermoso en mi vida. Señor, también te pido que me des un corazón agradecido en medio de esta lucha. Aunque no siempre entienda por qué estoy pasando por estas circunstancias, quiero elegir ser agradecido por las lecciones que estoy aprendiendo y por las bendiciones que me das cada día. Que la gratitud sea mi actitud incluso en los momentos más desafiantes. Gracias, Padre, porque tú eres fiel en cada etapa de mi vida. Gracias porque nunca me abandonas, incluso cuando todo a mi alrededor parece estar contra mí. Gracias porque usas cada gigante para acercarme más a ti y para hacerme más como Cristo. Hoy decido confiar en ti y avanzar con valentía sabiendo que la batalla es tuya y que tú ya has ganado la guerra. En el nombre de Jesús, amén. Hasta aquí nuestra reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.